En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, vivimos hoy nuestro cuarto día de nuestro itinerario espiritual hacia el corazón de Cristo. Y en este novenario se nos invita a reflexionar sobre la última encíclica del Vicario de Cristo, precisamente, que es el Papa Francisco en este momento, que se llama Fratelli Tutti, en italiano, hermanas todas, hermanos todos. Y de manera especial se nos invita a apreciar el don de la fraternidad. Y no hay que olvidar que hemos venido diciendo que en esta carta el Papa nos habla a la fraternidad universal, nos habla de la fraternidad universal y nos abre el corazón para que nosotros pongamos nuestros ojos en el mundo entero. Pero él dice en su carta que si queremos poner nuestros ojos en el mundo entero, primero tenemos que poner nuestros ojos en aquello que nos rodea, aquello que nos ha hecho crecer, aquello que nos ha formado, el ambiente familiar, el ambiente de nuestro propio país, el ambiente de nuestra propia región en el país. Es importante esta perspectiva con la que el Santo Padre nos abre, nos dice que crecemos con los cercanos, asimilamos la cultura, asimilamos los valores humanos desde las personas en la propia familia, en el propio barrio, con los vecinos, en el pueblo donde nos formamos, en el país en el que vivimos. Dice el Papa, si nosotros olvidamos eso y no partimos de ahí, si no tenemos la experiencia de la cercanía entre nosotros, nos podemos crear una ilusión de que estamos interesados en el mundo entero. El Papa en esta carta encíclica le interesa que nos hagamos sensibles a que somos una familia con los que formamos el planeta, pero no podemos nosotros hacernos familia así idealmente, porque vamos a acabar vacíos. Ningún pueblo que no parte desde su propia cultura, que no parta desde todo aquello, toda aquella conformación que le dan las condiciones que tiene, no puede abrirse a los demás pueblos, pero no puede quedarse encerrado en sí mismo. Y eso trae consecuencias fatales que nosotros las vemos, especialmente en el tema de la migración. El Papa lo primero que se fija es en la migración. En la primera parte de su reflexión acerca de que abramos nuestro corazón al mundo, abramos nuestro corazón más allá de lo que nosotros vivimos. El Santo Padre dice con toda claridad que tenemos que apreciar lo nuestro, pero no quedarnos ahí. Entonces, es una pedagogía que el Santo Padre ofrece y que en esta carta encíclica cita muchas cosas de las que ya nos ha dicho en otros documentos, en una exhortación apostólica que fue la que Evangelii Gaudium, que fue la primera que le tocó a él darnos. Empieza inmediatamente ya a hablar de estas cosas. Es un don que el Señor nos ha dado, es un don. Él dijo cuando habló por primera vez en Roma a los que estaban atentos a ver qué papa elegían los cardenales, él les dijo, pues se fueron allá a la orilla del mundo a traer al Papa. Y él hablaba de Argentina, su tierra que está en el sur del continente americano, allá. Dice, se fueron allá a la orilla del mundo a traer al Papa.
Él es un don, llega, digamos, a uno de los continentes, digamos, que ha marcado una parte importante de la historia del mundo, que es el continente europeo, pero llega de un continente, llamémoslo joven, que fue descubierto en el siglo XVI, cuando ya el tiempo, como lo medimos, parte desde el nacimiento de Cristo. O sea, es un país que se hace cristiano 16 siglos después de que empieza a recorrer la historia, en la historia, la predicación del Evangelio. Bien, pues es un don que tenemos y que tenemos que aprovechar, y que está hablando de manera muy interesante al mundo de hoy, y que sorprende y además trauma las personas que ya se habían acostumbrado a ver las cosas allí desde cerquita, nada más, que ya tenían también mucho tiempo, pero allí incrustados ahí en la Curia Vaticana, pues fueron los primeros que se le empezaron a revelar al Santo Padre. Bien, pues agradezcamos al Señor el don de la fraternidad, pues, durante nuestro novenario, y que este novenario se convierta para nosotros en una puerta abierta al mundo, sin olvidar que tenemos que poner los pies en la tierra, pero no encerrarnos, digamos, en la ciudad de Saltillo, en la colonia donde nacimos, con los amigos que tenemos. Esto es lo que el Santo Padre nos está invitando, a ser capaces de hacernos sensibles a otros espacios culturales, otros espacios geográficos, otros espacios políticos, y ser personas dignas de vivir este momento de la historia en el que el mundo, y especialmente el fenómeno de la pandemia, nos ha hecho ver que somos un mundo que, si no nos salvamos juntos, no vamos a hacer nada. Esto es algo también, no cabe duda que la providencia de Dios nos acompaña a través del Vicario de Cristo, que es, pues, en el que estamos basando nuestra reflexión de estos 9 días. Con humildad reconocemos que somos pecadoras y pecadores, necesitadas y necesitados de la misericordia de Dios. Tú, que has creado al ser humano, hombres y mujeres, a tu imagen y semejanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que además de los dones que ya tenemos por la naturaleza humana creada por ti, nos enriqueces con el don de la redención, con el don del Espíritu Santo, para que abramos nuestros ojos a nuestros hermanos cercanos y lejanos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas por medio del Evangelio y por medio también de la voz de tu vicario aquí en la tierra, que es el Papa actual, Francisco, nos invitas a crear un mundo de hermanos en donde todos nos amemos y nos cuidemos, Señor, de hermanos y hermanas, donde todas y todos nos cuidemos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, cuya memoria hoy celebramos, para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronadas y coronados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor.
Lectura del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. A toque de trompeta darás un bando por todo el país, el día 10 del 7º mes. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por todo vuestro país. Santificaréis el año 50 y promulgaréis manumisión en el país para todos sus moradores. Celebraréis jubileo, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para vosotros jubilar. No sembraréis ni segaréis el grano de ricio, ni cortaréis las uvas de cepas bordes, porque es jubileo, lo considerarás sagrado. Comeréis de la cosecha de vuestros campos. En este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Cuando realices operaciones de compra y venta con alguno de tu pueblo, no lo perjudiques. Lo que compres a uno de tu pueblo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Él, a su vez, te lo cobrará según el número de cosechas anuales. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuantos menos, menor será el precio. Porque Él te cobra según el número de cosechas. Nadie perjudicará a uno de su pueblo. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le temen hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. De pie, por favor. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes que actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo.
porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Queridas hermanas y queridos hermanos, la palabra de Dios nos ubica bastante bien para seguir escuchando en la encíclica del Papa Francisco este llamado a la fraternidad universal, este llamado a la amistad social que hace en esta carta. El Papa insiste en que nosotros tenemos que ir más allá, primero que nada, de nuestros intereses muy particulares que nos hacen egoístas, aprender a pensar en el prójimo que vive alrededor de nosotros, empezando por nuestra propia familia, en el prójimo que rodea nuestra casa, en nuestro barrio, y todos aquellos hermanas y hermanos con los que tenemos que vivir, no solo en nuestra ciudad y en nuestro estado, y no solo en nuestro país, y no solo en el continente americano. El Papa quiere que alcancemos esta capacidad de pensar en todas las demás y en todos los demás con quienes compartimos el destino de ser constructores de la historia que nos toca vivir en este momento. Y se nos da esta palabra, que es la palabra del calendario litúrgico que corresponde a este día, que por cierto pues celebramos a un grande hombre que es nada más y nada menos que el fundador de la Compañía de Jesús, a la que pertenece el Papa actual. Hoy celebramos a San Ignacio de Loyola. La palabra de Dios, decía, de hoy, nos ayuda también a seguir entendiendo, a intentar apropiarnos de lo que el Papa nos está diciendo durante estos días. La primera lectura habla del año jubilar que Dios le manda a celebrar al pueblo de Israel a través de Moisés. El año jubilar era un año que se celebraba cada 50 años. Hoy la Iglesia celebra el jubileo también, pero un jubileo, pero lo celebra cada 25 años. Pero aquí viene una peculiaridad que tiene esta celebración para el pueblo hebreo, que ojalá la tuviera en el mundo de hoy. La Iglesia católica no puede imponerle al mundo. Podría decirnos a nosotros los católicos, pero el Señor manda que en ese año se devuelvan las propiedades
que las familias tuvieron que vender para sobrevivir, porque no podían sobrevivir. Entonces vendían sus propiedades, pero estaba mandado en la ley hebrea, en la ley de Moisés, que a los 50 años esa propiedad tenía que regresar. Estarían ya los herederos, quizá, si habían pasado muchos años desde que habían vendido. En ese año se tenía que devolver la propiedad. Y una cosa, que la propiedad se vendía, tenía el precio de los años que faltaban para el jubileo, y era el precio de las cosechas. Las cosechas, estamos hablando no solamente de la casa, estamos hablando de la tierra que le servía a la familia dueña de esa tierra para vivir. Esta sabiduría de Dios, de que el mundo no quedara en propiedad de unos cuantos, y esto, queridos hermanos, lo estamos viviendo en este momento. O sea, el tiempo que lleva, como no, esto no se mantiene, digámoslo así, para el mundo entero, ni siquiera para nosotros los seguidores de Cristo, pues por eso es que viene la acumulación de la tierra. Yo les dije que uno de los primeros pasos para que aquí entrara el gran capital, los poderosos del mundo, a saquear a México, que les dije que ya fue esto estudiado de manera especial en un proceso por las organizaciones sociales que pusieron esta queja ante un tribunal internacional. Les he dicho en estos días que hemos pasado. Entonces, tenemos nosotros que esta sabia medida que puso Dios dice, y ahí está, aunque no se cumpla, pero es palabra de Dios, aunque no la vivan otras culturas, otras religiones, pero hay una palabra de Dios ahí, que es el que la tierra tiene que ser de todas y de todos, y que no podemos apropiarnos como existe el día de hoy, la acumulación del dinero y la acumulación de las propiedades y de las riquezas del mundo en unas cuantas personas. No hablamos ni siquiera de países. El día de hoy las notas que nos dan a nivel internacional hablan de la riqueza de tal país, de la riqueza de tal otro, pero es la riqueza acumulada, no es la riqueza repartida en todas las familias. Por ejemplo, México es tenido como uno de los países ricos porque tenemos pues a uno de los millonarios más grandes, pero esa riqueza o esos millonarios son unos cuantos, y así es como los economistas del mundo hablan, sobre todo dentro del alto nivel, no dentro del nivel verdaderamente que tiene interés social. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos primero esa palabra en donde Dios previene que el mundo es de todos, y en el mundo tenemos que vivir todos, y este es el ideal que nos presenta el Papa Francisco, y que es posible tener esta posibilidad, esto. Pero para ello, el Papa Francisco, primero que nada, se fija en el fenómeno de la migración, y allí recuerda algo que él dijo en los años pasados, en los años recientes. Nosotros a los migrantes los tenemos que acoger, los tenemos que proteger, los tenemos que promover y los tenemos que integrar. Pero antes el Papa dice, lo que deberíamos buscar es que todos se puedan quedar en su tierra, que en su tierra haya suficientes fuentes de trabajo, y suficientes fuentes de trabajo con salarios dignos para sostener a sus familias, para darles todos los beneficios que tienen que tener. La gente sale por pobreza. Nosotros aquí, cuando empezamos a trabajar con migrantes aquí en la ciudad de Saltillo, tuvimos el problema de que, por ejemplo, se alquiló una casa para recibir a los primeros migrantes bajo el cuidado de la diócesis de Saltillo. La primera casa que hoy es la casa Emaús, casa del migrante, que es una casa ya
mucho más amplia, más formal. Ah, no, tuvimos que sacarlos a los 3 meses porque curiosamente se quedaban sin luz, curiosamente se quedaban sin agua. Ay, pues entonces vamos a buscar otro lado. Este servidor anduvo, no les miento, por 4 o 5 lugares. Cuando el padre Pedro Pantoja llegó, que ya habíamos puesto allá, en lo que era parte de la diócesis de Saltillo, en Ciudad Acuña, la primera casa ya formal, con un proyecto bien puesto del migrante en esa zona. Entonces, yo me traje a Pedro Pantoja para acá cuando se creó la diócesis de Piedras Negras, y aquí empezamos. Y al padre Pantoja también le tocó esto. Yo le dije, esto está pasando, y yo ya descubrí que no quieren a los migrantes y les hacen esto, y obligan incluso a los caseros que les están rentando, que nos están rentando, que los echen fuera. ¿Qué pasó después? Cuando ya teníamos la casa del migrante donde está ahora, y con un proyecto mucho más serio, empezamos a hacer los diálogos migración-sociedad, en la que invitábamos a comunicadores, invitábamos a académicos, invitábamos a empresarios, invitábamos a profesionistas, invitábamos a personas, estudiantes, para que los migrantes dijeran por qué migraban. Existía aquí el fenómeno de la xenofobia, que es el desprecio, el odio a los migrantes. Gracias a Dios, y ese trabajo que desde la Casa del Migrante se hizo, con la presencia de los migrantes, logramos vencer esta fobia que había contra la migración aquí. Pues esto es algo que tiene que acabarse en el mundo, y por eso el Papa dice, las actitudes maduras y las actitudes verdaderamente humanas es que los acojamos, que los protejamos, que los promovamos y que los integremos a nuestra sociedad. Y el Papa habla de todo lo que significa el que los migrantes lleguen a otro país. Es una riqueza la que ellos llevan, si es una riqueza que hay que acoger, dice, hay que recibirles. Además, dice, no se trata nada más porque ellos traen una riqueza, simplemente la riqueza laboral, caray. Lo vemos en Estados Unidos, la cantidad de mexicanos que están allá y están aportando para Estados Unidos. Yo participé en un día del migrante michoacano. Me llevaron a un día del migrante michoacano a dar una plática allá en Morelia, Michoacán, hace unos años, y estaban los migrantes exitosos, los migrantes que habían logrado formar empresas de alimentos, como eran restaurantes, una empresa vitivinícola allí en Napa Valley, un mexicano pero todos ellos yéndose de migrantes, no empresarios que lleguen a fundar, no, todos ellos que lograron surgir en contra de todo. Fue muy interesante la experiencia, pero el gobierno michoacano les invitaba porque ellos les mandaban dólares y eso les ayudaba pues para resolver cosas que ellos no resolvían. Pero yo platiqué todo lo que sufren los migrantes, los mexicanos y los centroamericanos, porque hicimos allá una sesión del famoso Tribunal Permanente de los Pueblos. Hicimos allá una sesión en Nueva York y yo les hablé a los michoacanos de lo que significaba el éxito de estos hermanos. Entonces, hermanas y hermanos, esto es el Papa se fija. ¿Quieres abrirte al mundo? Pues primero considera un mundo sin fronteras. Primero que nada, haz eso. Cambia tu corazón, cambia tus valores. Si quieres acoger a las demás y a los demás. Pero también el Papa dice que no solamente nosotros tenemos que vernos, porque dice que hay gente soñadora que ni siquiera hace nada aquí, pero que quiere ir a hacer no sé qué cosas allá, y por lo tanto él tiene que viajar hasta allá y allá. Dices, eso no es, dice el Papa, donde primero se tiene uno que formar, donde primero tiene uno que tener los valores que después va a difundir o va a trabajar por ellos para que se difundan así abiertamente, tiene que ser en la propia familia, tiene que ser en el propio país, tienes que tener un arraigo local,
Dice el Papa, no podemos tener una visión universal así, soñadora, si no tenemos un arraigo local, si no hemos crecido como seres humanos, si no hemos aprovechado todo lo que nos da la cultura de nuestra propia patria, si no aprovechamos toda la riqueza de experiencia que nos da los caminos que vamos haciendo a través de nuestra formación, a través de nuestra etapa de escolares, a través de todo por donde vamos trabajando. Dice, nosotros no, el Papa no quiere gente soñadora que no está haciendo nada en su propio país. Dice, no, nuestra primera obligación está en ser promotores de este mundo diferente, pero a través de las condiciones concretas en donde estamos viviendo todos y cada uno de nosotros. No podemos nosotros, el Papa nos está invitando, no, el Papa no nos quiere desencajar de nuestra propia condición, de nuestra propia familia, de nuestro propio barrio, no, dice, es más, dice el Santo Padre, sí, los países pobres, y yo hablo porque nosotros somos pues, países pobres, aunque nos tengan como ricos por toda la millonada que han hecho los empresarios abusivos que tenemos en México, supermillonarios. El 95% de los mexicanos estamos en la chilla, estamos en el límite. Entonces es importante que nosotros también entendamos esto. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que trabajar por una cohesión social, por una cohesión de un trabajo digno, de lo que he hablado yo estos días también. Es importante. El Papa no nos quiere que nos hagamos personas puestas en el aire, no. El Santo Padre quiere que nosotros seamos personas puestas en la realidad de su tiempo, puestas en la realidad de su historia. Y este crecimiento, pero tenemos primero que abrirnos a nuestros vecinos, tenemos que abrirnos, no tenemos que ser ciudades, incluso que formamos una especie de guetos, dice, hay que traspasar, dice, de esa calidad de socios, porque hay quienes sí, se ayudan mucho, entre ellos se juntan, pero para medrar, pero para establecer contratos entre ellos y contratos con el gobierno que les permitan a unos cuantos enriquecerse, a unos cuantos crecer a costa del mal de los demás. Dice, esto es lo que no está pidiendo el Santo Padre. Ni siquiera en el mundo indígena, cuando les habló allá en la Amazonía, les dijo, ustedes no tienen por fuerza que quedarse nada más en su riqueza cultural, en sus tradiciones, y que los que llegan ahí, porque ni modo, están llegando muchos, la vida está cambiando, y dice, ustedes también tienen que abrirse, ustedes también tienen que entender que se enriquecen con los que llegan de fuera, y tienen que establecer toda una relación. Hablamos, por ejemplo, de México. Si en México no hubiera habido mestizaje, si en México los pueblos sí orillaron, lo que tenemos ahora y vemos de los pueblos originarios, fueron orillados y marginados por los abusivos colonizadores. Pero los mismos indígenas se abrieron al campo, también se abrieron al mestizaje. Yo orgullosamente siempre digo, como guanajuatense que soy, hijo también de un guanajuatense y una michoacana, yo sé que en mi sangre hay sangre purépecha y sé que en mi sangre también hay sangre otomí. Yo siempre lo digo, está bien que a mí salí medio güerito por la sangre española que también necesariamente traigo, pero yo sé que tengo antepasados otomíes, tengo purépechas. Entonces no hay. Por favor, nuestros hermanos indígenas en México también aceptaron el mestizaje, también aceptaron formar una nueva nación. El día de hoy tenemos obligaciones con ellas. El día de hoy tenemos que ir a asomarnos a los valores originarios que nosotros hemos perdido y que ellos siguen cultivando. Eso sí lo tenemos que apreciar el día de hoy. Pero es esto, en esta carta el Santo Padre nos invita a no salirnos de la realidad, desde nuestra realidad,
Desde nuestra comprensión de nuestro ser seres humanos, tenemos que aceptar, no solamente a los que tenemos cerca, tenemos que estar interesados. Eso también, no nos aislemos. Hay gente que dice, no, yo no quiero ver ya las noticias porque puras desgracias. No, espérate, no te salgas de la realidad. Tienes que interesarte en lo que está pasando en tu mundo, tienes que interesarte en lo que está pasando en México, tienes que interesarte y tienes que solidarizarte. Y el Papa también dice que tenemos que cultivar, para lograr esto, tenemos que cultivar los valores morales, el valor de la honestidad, el valor de la reciprocidad. O sea, nosotros en el diálogo con nuestros semejantes nos enriquecemos, y también de las riquezas que yo tengo y las riquezas que él tiene, nosotros recíprocamente intercambiamos valores. Tenemos que acudir a los valores morales que están ausentes, el valor de la ética, sí, el valor de la honestidad, el valor de la veracidad. Yo he hablado en los días pasados de las cosas deshonestas que se han hecho en este país, deshonestas que nuestros legisladores han hecho. ¿Por qué sigue impune esa deuda que tiene el Estado? ¿Por qué no se le toman cuentas a quien dejó en un puesto político como gobernador esa cuenta cargada por años sobre este Estado? Porque tienen cerradas las cuentas allí en el Congreso. Eso es deshonestidad, eso es falta de ética, eso es falta de pudor. Este tipo de cosas las tenemos que asimilar, las tenemos que entender, y por eso nosotros mismos, con nuestro silencio, nosotros mismos con nuestra desidia, nosotros mismos con nuestra insensibilidad de lo que padecen, simplemente un lugar en donde esto se vio terriblemente fue en el famoso Hospital General. Ese Hospital General se plantó, se le puso equipo, se le puso personal. Se deja esa deuda impresionante en donde se tienen que pagar intereses. Pues ¿qué pasó con ese Hospital General? Ese Hospital General ya no pagó los equipos. ¿Qué hicieron las empresas? Pues fueron a recoger los equipos. Ese personal ya no tuvo, ese hospital ya no tuvo personal especializado. ¿Por qué? Porque no había con qué pagarlo. Y entonces empezó a ser un riesgo espantoso irse a hospitalizar allí, porque o entrabas, y crearon una zona VIP, eso sí, en donde la gente pagaba, porque solo así podían pagar ese hospital. Y esa gente que no estaba en la gente que entraba allí por un malestar estomacal, yo conocí casos, gente que sin más ni más a los 3 días moría. ¿Por qué? Porque no tenía atención. Entonces, esto, queridas hermanas y queridos hermanos, nos hace entender que si queremos ser una familia, que nos queramos, porque no se trata de ser amigos así por un rato, se trata de fraternidad. El Papa habla de fraternidad, en donde unos a otros nos ayudamos, y esta fraternidad tiene que ser no nada más entre mis amiguitos, no nada más en mi propio país. Esta fraternidad la tenemos que realizar, dice el Papa, entre las naciones, entre todos los pueblos. Solo así, porque somos una humanidad. Con el día de ayer aprendimos, y citaba yo el día de ayer a Job y a San Ireneo de Lyon. En un momento escuché la grabación, se me salió León en español, no, de Lyon, Francia. Entonces, ellos, estos dos padres de la iglesia, hablan abiertamente, digo, dos padres, Job, personaje bíblico, y San Ireneo de Lyon, nos dicen, coinciden, somos hijos del mismo Padre, salimos de las mismas manos de Dios. Entonces, en este principio universal, el Papa impulsa la creación de una familia universal, de una fraternidad universal, de un cuidado universal. Y esto nos pone como primera referencia la migración. Tenemos que tener, también dice, tenemos que tener una solidaridad sin fronteras. Yo les he citado aquí que no vale lo mismo la gente que vive en el desierto que los que viven en la ciudad, y no vale igual
la gente que vive en una zona, incluso con un cuidado especial, como son pues pues sí, las bardas que tienen los fraccionamientos privados, sí. Entonces, eso, dice el Santo Padre, nos va haciendo hasta pensar como peligro, empezamos a ver a los pobres como peligrosos, empezamos a ver a los migrantes, como acabo de decir, como personas peligrosas, vamos, como ven a los migrantes en Estados Unidos, y no acaba de arreglarse eso. Eso, que en la pasada gestión, en la pasada gestión de la presidencia del señor Trump, llegó a un clímax impresionante de que todos los migrantes eran drogadictos, eran narcotraficantes, eran así como se les empezó a ver. Pues así acabamos por vernos unos a otros, cuidándonos unos de otros. Dice el Papa, esto tiene que acabar, esto no puede ser. Y luego también dice, si no hacemos este trabajo de integración de las personas, este trabajo de apertura de las personas, por supuesto que se van creando visiones parciales de ellos, pues ellos también empiezan pues a buscar de defenderse, y entonces se crean la violencia que caracteriza a todos los lugares donde hay desigualdad. La desigualdad social lo primero que genera es violencia, porque crea resentimientos, crea autodefensas, y todo esto no nos ayuda a la fraternidad que tenemos que tener, porque somos hijos de un mismo Padre, hemos salido de las manos del mismo Dios, llevamos todos en nosotros la imagen, somos criaturas con la imagen de Dios, y tenemos también que responderle a Dios de eso, y tenemos que responderle a Dios de cómo administramos los recursos naturales en beneficio de todas y de todos. Por eso también, de manera tan inconsciente, yo conocí en el estado de Guerrero una experiencia en donde un famoso río verde lo querían tomar para hacer una represa allí y dejar a la gente que vivía de ese río para regar sus tierras, para tener el agua, no. Y esto lo quería hacer el sobrino de uno de los millonarios más grandes de México, porque tenía el dinero, ¿verdad? Ese es lo que el Papa llama el paradigma tecnocrático. Existe la técnica y tengo el dinero y me importa un comino. Y lo más desdichado es que las autoridades solapan eso. Yo soy testigo del caso de las Sabinas, de Noria de las Sabinas, depósitos de residuos tóxicos, que con engaños un empresario fue a meter allí a la gente, le fue a decir que iba a pasar, que iba a ser una fábrica de ropa, que iba a ser no una fábrica grande, sino iba a ser una fábrica pequeña, pero que iba a ser de ropa. Él iba a hacer ropa ahí, y lo que ahí estaba ya instalando era un depósito de residuos tóxicos. Pues hemos obtenido, porque con gente de allí, con un grupo que se llama Sí a la Vida, que se creó con personas especialmente especialmente del municipio de allí, de General Cepeda, y también ahora están a ese grupo Sí a la Vida también campesinos del municipio de Parras. Bueno, pues ahí se ha hecho una lucha en donde hasta el día de hoy existen allí frenos de parte de la autoridad, pues que se ha logrado, luchando mucho, se ha logrado que se les quiten permisos. A los otros asuntos, a los pasados frenones que les dieron, no les hicieron caso. En este momento, digo la verdad, no podría decir, pero logramos pararlo, está parado ahora, debe estar parado, legalmente está parado. Pero hermanas y hermanos, eso ha costado sufrimientos, ha costado cárceles, intentos de cárcel a los hermanos campesinos, solamente porque están defendiendo su vida. Pero ¿cómo se instaló eso allí? Con la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales.
Esto es lo que no se vale. No se vale dañar. Entonces, hermanas y hermanos, entre más estemos unidos como hermanos y hermanas, entre más entendamos el diálogo entre nosotros, la reciprocidad para ayudarnos visiblemente dentro de una nación, entre naciones vecinas. El Papa dice, las naciones pobres vecinas, nosotros somos nación pobre, junto con Centroamérica y el Caribe, debemos unirnos y entonces hacer asociaciones de tipo económico, asociaciones de tipo político. O sea, debemos crear, dice el Papa, por allí debe empezar, porque si no son capaces las naciones pobres, las naciones débiles, de ser entre ellas hermanas, no van a poder entrar al mercado internacional, no van a poder entrar a defenderse. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en los poderosos? Y lo hicieron en General Cepeda. General Cepeda hubo una presidenta municipal muy consciente que empezó a generar cooperativas caprícolas, vamos a decir, cultivando a las cabras para que con su leche ellos generaran la producción, productos que después pudieran ellos vender, pero como cooperativas. ¿Qué hizo el siguiente régimen que cambió, que era otro partido? Empezó a llamar uno por uno de los miembros de cada cooperativa, los empezó a comprar, les dijo que les podía garantizar el éxito del cultivo de sus cabras, desbarató todo para poder controlar todo. Esto yo lo vi, el Papa lo dice en su documento. Dice, si no son capaces los países vecinos, si no son capaces de unirse y enfrentar a los poderosos, dicen los poderosos, y además trabajan para que no se unan y uno por uno controlan y uno por uno los arruinan. Estas son cosas de sentido común, pero que tenemos que hacerlas a nivel político, tenemos que hacerlas a nivel económico, tenemos que hacerlas. Entonces, esto es, hermanas y hermanos, lo que nos está pidiendo esta carta del Santo Padre. Esto es. Y si nosotros, delante del Redentor, que pagó con su sangre nuestra redención, pagó con su sangre la salida del pecado de esta tierra, si esto no lo entendemos, si nosotros pensamos solamente en mi salvación personal y la de mi familia y de esto, si no, el Papa nos está invitando a ser seres humanos completos. El Papa nos está seres humanos con corazón grande, con espíritu grande. Sí, esto es. Por eso también estos hermanos, decía la vida, están unidos para luchar por su agua. Estos hermanos que les estoy diciendo están luchando por el agua que les surte el arroyo San Miguel, y ellos hacen esfuerzos aquí ante los municipios para que su agua sea respetada y para que sus represas en cada lugar que necesitan sean reconstruidas. Vinimos con ellos aquí a la presidencia, al Palacio de Gobierno. ¿Ustedes creen que ya tienen reparados sus arroyos y ya? No, muchas promesas, esto yo lo escuché. No han hecho nada, no han hecho nada. Y luego, pues bueno, ya hablamos de los maestros aquí que llevan 3 meses pidiendo qué pasa con todos nuestros fondos. Hermanas y hermanos, si somos nosotros cristianos así, pasivos, pues acordémonos que vamos a tener un juicio. Acordémonos de la parábola de los peces buenos y los peces malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y recogerán a los buenos e irán a gozar de Dios, y los malos irán al fuego eterno, lo dice así. Entonces, Dios es Dios, Señor del cielo y de la tierra. El Papa está cumpliendo con un deber histórico. El Papa sabe que un día se va a presentar ante Cristo, y Cristo le va a decir: yo te hice Papa para que con tu palabra aprendiera la gente a resolver todo. Y el Papa lo está cumpliendo, y por eso el Papa nos habla como nos está hablando. Entonces, el Papa nos habla como nos está hablando, porque Él va a presentarse ante Dios. ¿Qué hiciste para que ese mundo se arreglara? Y el Papa está cumpliendo de manera maravillosa. No está hablando de teórico,
no está hablando allá en Roma porque tiene que decir y se tiene. No, Señor, esa carta llega a todas las diócesis, en las diócesis llega a todas las parroquias, y hoy esa carta en este novenario se está dando a conocer. Es muy poco lo que se puede hacer. Yo estoy robando un poco del tiempo, yo lo conozco, yo reconozco, estoy un poco del tiempo que gracias a Dios no tengo esa campana que me callaban los 15 minutos. Pero hermanas y hermanos, esto no es nada más para cumplir con un novenario. Yo sí, esto es para cumplir con un deseo de Cristo, que a través de su vicario en la tierra nos está diciendo: háganse hermanos, por favor, sean fraternos, no solamente dentro de un país, no solamente dentro de una nación, de un continente. Háganse ustedes, porque tienen unos problemas a nivel ya tan grandes que si no se unen en contra de todas estas percances, ni sabemos cuánto va a durar esta tierra. Qué vergüenza que esta generación de los seres humanos que vivimos hoy en el mundo, lo que le entreguemos a Dios sean cenizas, sean destrozos, sean muertes. Qué penoso. Y no vamos, los que tenemos esta generación, no vamos a pasar incólumes. No vamos a pasar. No vamos a pasar. Entonces, que hermanas y hermanos, pues, y traten por ustedes mismos de acercarse también a esta encíclica. Muy buena decisión la del señor don Hilario, de que fuera conocida esta encíclica, aunque sea unas partes pequeñitas, porque no tenemos mucho tiempo. Pues vamos a continuar con nuestra Eucaristía, hermanas y hermanos. De pie, por favor. Agradecidos por el don de la fraternidad, pidamos, hermanas y hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros, y nos mantenga unidas y unidos por el lazo del amor, por el lazo de la caridad. Y a cada petición vamos a decir: Santo Cristo, oye nuestra plegaria. Santo Cristo, oye nuestra plegaria. Para que las fiestas que estamos celebrando no queden reducidas a aspectos exteriores, sino que al interiorizar el mensaje del Evangelio, el Señor guarde a su iglesia y vele por su pueblo, oremos. Santo Cristo, oye nuestra plegaria. Por todos los seres humanos, para que el poder y el amor de Dios restaure las relaciones rotas y reconcilie a los que viven divididos y nos ayude a formar esta fraternidad que unida venza las consecuencias de la pandemia, oremos. Santo Cristo, oye nuestra plegaria. Para que el testimonio de San Ignacio nos motive a vivir un apasionado amor a Jesús y a su esposa, la Santa Iglesia, e infunda en los fieles el deseo de avanzar por los caminos de la perfección, oremos. Santo Cristo, oye nuestra plegaria. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la experiencia de su amor, que nos impulse a vivir como hermanos y que con generosidad y entrega creemos lazos de fraternidad, oremos. Santo Cristo, oye nuestra plegaria. Ven, Señor Jesús, en ayuda de quienes te invocan y derrama tus dones inagotables sobre quienes te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar.
De pie, por favor. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ven, Señor Jesús, en ayuda de quienes te invocan y derrama tus dones inagotables sobre quienes te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ignacio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos y de las santas, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie, por favor. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidas y elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago Apóstol y los demás apóstoles, las mártires y los mártires, San Ignacio de Loyola y todas las santas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, a mi hermano Francisco, obispo emérito de esa iglesia de Saltillo, a mí, tu indigno siervo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas y a todos tus hijos dispersas y dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a nuestras hermanas difuntas, especialmente a quienes han encomendado a nosotros en esta Eucaristía, y a cuantas y cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todas y todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, dirijámonos a nuestro Padre Celestial con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pues como nos han enseñado a hacerlo durante la pandemia, intercambiemos un signo de paz.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de comunión. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, dice el Señor. Las personas que van a tomar la comunión, favor de permanecer de pie. Las demás nos podemos sentar. Favor de tomar su comunión con la mano izquierda y llevarla con la derecha. Les pedimos de favor que no bajen el cubrebocas, sino que lo desprendan. Consuman la comunión delante del ministro.
De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues el signo que se nos ofrece el día de hoy son las flores, que representan la gratitud por los bienes recibidos, especialmente el don de la vida de nuestros hermanos, lo cual nos abre a la fraternidad. Sí, si apreciamos el don de la vida de nuestros hermanos, nos abre a enriquecernos recíprocamente, mutuamente, con esta vida que ofrecemos unos a otros, unas a otras. Oremos. Santo Cristo, tú eres la fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas. Ayúdanos con tu gracia a que, amando verdaderamente al prójimo, colaboremos plenamente en su desarrollo pleno, puesto que conoces nuestra fragilidad y sin ti nada podemos. Concédenos tu ayuda para que nunca perdamos el horizonte de tu reino, y para alcanzarlo observemos tus mandamientos y lleguemos a agradarte con nuestros deseos y acciones. Que estas flores, signo de nuestro agradecimiento por todos los bienes recibidos, sean también nuestro compromiso para construir siempre la fraternidad que tú deseas. Amén. Amén. Las flores que tenemos aquí son flores frescas. Siempre la frescura de una flor nos recuerda la frescura con la que nos debemos abrir unas a otras, unos a otros, con la que tenemos que vivir la alegría, que nos lleva a la alegría, que nos lleva a la paz, que nos lleva a la confianza en la vida. Sí, el don de la fraternidad es algo que está en el designio de Dios. No podemos vivir solos, no podemos salvarnos solos. Como humanidad no podemos hacerla ante todos los problemas que tenemos si no nos amamos, si no nos respetamos y si no nos queremos con obras reales de misericordia y de promoción de nuestra vida humana. No debemos dejar que los egoístas nos aíslen y nos pongan a pelear entre nosotros, como está sucediendo. Estoy hablando de quienes tratan de organizar el mundo, que son unas cuantas personas en la tierra. Tenemos que participar todas y todos. Con esta fuerza, Señor, nos vamos en este día cuarto de nuestro novenario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues hasta el día de mañana, hermanas y hermanos, y pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos sentamos un momento para escuchar las indicaciones sobre la salida. Les pedimos por favor que identifiquen en la pared más cercana a la zona en la que están sentados. La salida será en el orden y de la siguiente manera. La zona A saldrá por la puerta que se encuentra a su lado izquierdo hacia la calle de Juárez. La zona B podrá salir hacia atrás por la puerta principal de Catedral hacia la esquina de Hidalgo y el callejón Santos Rojo.
La zona C deberá salir hacia atrás por la puerta intermedia de la nave central hacia la calle de Juárez. La zona D cruzará de frente para salir por la puerta del altar a San José hacia la calle de Juárez. Y finalmente, quienes estén en la capilla, que es la zona E, favor de salir por la puerta principal hacia la calle de Hidalgo. Seamos pacientes y evitemos aglomeraciones. Gracias.